Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera cápsula de cómo trabajar en After Effects, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada. Esta cápsula va a tener todo el contenido comprimido de lo que vimos ayer para exportar desde After Effects mediante Shita, el script que les pasamos. Vamos a ver los conceptos de espacio vacío y algunos temas de las resoluciones y las duraciones de las animaciones para poder exportar los archivos que luego vamos a mandar a Unity. Vamos a aquello. Entonces, ya que estamos, ¿cierto?, en After Effects, voy a correr mi cabeza para acá. Estamos en After Effects, ¿cierto? Y tenemos Shita abierto. Recuerden que está acá en ventana, Shita, ventana arriba y Shita. Se les va a abrir esta pantalla, ¿cierto? Probablemente les aparezca así, en principio, como una ventana suelta. A mí me gusta arrastrarla desde el nombre y ponerla aquí al lado izquierdo, ¿cierto?, de las pestañas de animación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos, ¿verdad?, de que nuestra composición, donde estamos trabajando, ¿cierto?, tenga una resolución de 720 por 720 píxeles y que no tenga una duración de más de 10 segundos. Vamos a ir entonces acá a los ajustes de la composición y aquí es donde podemos ver el ancho y el alto, 720 por 720 píxeles, y luego acá en la duración 10 segundos. Una vez que hemos confirmado eso, lo que vamos a hacer es ir exportando cada una de nuestras capas. Acá tenemos que tener cuidado con algunas cosas. Está todo acá en una composición. Yo voy a seleccionar las capas que quiero exportar, ¿ya? Acá, por ejemplo, seleccioné solo la capa de la nieve por separado. Lo que voy a fijarme es en que ocupemos todo el espacio de la composición. Me explico. Los 720 por 720 píxeles están determinados por este cuadrado negro, ¿cierto? Esa es nuestra composición. ¿Por qué es negro? Porque queremos que la composición, ¿cierto?, tenga un alfa. Ese alfa tenemos que ocuparlo bien. ¿A qué me refiero con ocupar bien el alfa? Si se fijan, lo que yo estoy haciendo mientras hablo es que estoy agrandando este dibujo de la nieve, ¿cierto?, hasta que ocupe la mayor cantidad de espacio posible en los 720 por 720 píxeles de resolución. ¿Por qué es esto? Porque me va a permitir exportar con una mayor resolución. Si yo exporto este cuadro, ¿cierto?, el círculo, el espacio útil, va a tener aproximadamente 720 por 720 píxeles. Pero si yo lo exportara de esta manera, ¿ya?, más chico dentro de todo este espacio, va a significar que los 720 por 720 siguen siendo el cuadrado negro y mi objeto va a tener, en este caso deben ser unos 300 por 300 píxeles, y eso va a hacer que tengamos peor resolución. Entonces, siempre vamos a tomar nuestras, ¿cierto?, ilustraciones, las vamos a agrandar a lo más posible dentro del tamaño de la composición para exportarla. Y luego para exportar, ¿verdad?, simplemente lo que vamos a hacer es apretar acá en guardar spreadsheet. Ahora, vamos a hacer este proceso. Y si recuerdan, esto se va a guardar, se va a interpretar y en vez de ser video van a ser la colección de cada cuadro, ¿cierto? Vamos acá obviamente a utilizar un nombre que haga sentido para que no se nos pierdan los elementos. Recuerden que si podemos encontrar rápidamente todos nuestros assets o todo nuestro material de archivo, vamos a trabajar más rápido, ¿ya? Entonces le pongo de nombre nieve y le doy a guardar. La idea de poner esto de la mayor resolución posible o del mayor tamaño es para lograr una buena resolución sin ocupar tanto espacio. ¿A qué me refiero con esto? Que si dejamos mucho espacio negro vacío, ese espacio, a pesar de ser vacío y transparente, igual ocupa espacio en la memoria del computador, ¿ya? Entonces, la parte transparente de un PNG sigue siendo un píxel que utiliza información. Entonces,
tendría poco sentido exportar cosas con mucho espacio vacío, ya que es espacio que igual se va a utilizar y además que nos permite menos resolución. Entonces, por eso es que tenemos que agrandar nuestras composiciones casi hasta el tamaño de la composición, nuestras capas. Y si se fijan, esto también está tomando un buen tiempo en renderear, ¿ya? Ahora les voy a hablar del siguiente concepto de espacio vacío, que es espacio de animación vacío, ¿ya? Y acá entra el concepto de loop, que hemos comentado ya varias veces. Si yo tengo una animación y está loopeada, significa que, por ejemplo, en 24 cuadros o en 48 cuadros en 1 o 2 segundos, va a ser un ciclo completo del loop. Y eso significa que no necesito exportar 10 segundos de animación, necesito exportar solo esos 2 segundos. ¿Por qué? Porque luego en Unity este video va a estar loopeando y eso significa que con 48 cuadros o con los cuadros que sean, voy a tener todo lo que necesito para tener una animación infinita, ¿ya? Que es un poco la idea del personaje caminando, ¿cierto?, por este mundo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer también es que luego vamos a reducir la cantidad de cuadros que vamos a exportar, ¿ya? Ahí entonces está listo y vamos a ver el resultado. Si se fijan, yo lo puse acá en el escritorio y nos generó, ¿cierto?, esta imagen que contiene muchas imágenes dentro. ¿Ya? En este caso no se ve mucho porque la nieve, ¿cierto?, son estos elementos semitransparentes, ¿ya? Entonces, en este caso no se nota mucho, ¿ya? Entonces acá, fíjense, tenemos 3, 6, 9, 12, 15, deben ser unos 15 más. Yo sé que son 240 cuadros, porque son 10 segundos de animación a 24 FPS. Y la verdad es que no necesitamos todos estos cuadros, ¿ya? Nosotros vamos a ver acá en la animación que un loop de nieve lo podríamos trabajar más corto, ¿sí? Si es que yo tomara, voy a correr mi cabezota de acá, si yo tomara, por ejemplo, este rango de la animación, si se fijan, se ve bien en un loop. Entonces eso significa que yo puedo exportar menos tiempo de animación. Y eso va a hacer varias cosas. Uno, que este archivo sea más liviano. Dos, que este archivo sea más pequeño y por lo tanto sea más fácil de tratar para Unity. Y tres, que el tiempo de exportación desde After también sea menor. Entonces, vamos a parar esto ahora y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos acá que hasta el segundo 3 es lo que vamos a exportar. Voy a tomar la composición, voy a ir al Composition Settings y en la duración, ¿cierto?, voy a darle solo 3 segundos. Nuevamente en la composición, Composition Settings, en la duración, le vamos a dar esos 3 segundos que es el loop que vamos a sacar. Ahora sí, entonces, cuando le damos a guardar Sprite Sheet, va a guardar 3 segundos, o sea, en 56 o 70 cuadros. Vamos a darle acá el nombre, ¿cierto?, correspondiente, que es nieve. Ahora sí debería exportarlos un poco más rápido. Van a ser hartos cuadros menos, un poco menos de un tercio. Y eso va a significar que After trabaje un poco más rápido y que Unity también trabaje un poco más rápido. Ahí está listo entonces. Y ahora podemos ver que nuestra imagen exportada tiene dimensiones mucho menores. Ahora son 3, 6, 8 por 3, 6, 9. 6 por 8, 72 cuadrados. Entonces redujimos a menos de un tercio la cantidad. Vamos a hacer este ejercicio una vez más, esta vez con el personaje. Vamos a ir a la composición 1. Lo primero que voy a hacer es ir al Composition Settings, devolverlo a 10 segundos, porque no sé cuánto tiempo va a ocupar el personaje en caminar. En verdad sí sé, van a ser también 2 segundos, pero vamos a acostumbrarnos a devolver al paso anterior para luego exportar lo siguiente. Ahora entonces, ya exportada la nieve, podemos exportar al personaje. Aquí lo primero que ocurre es lo que hablamos al principio, ¿verdad? El personaje está muy chico. Si lo exporto así, va a quedar mucho espacio vacío entre cada personaje y el siguiente, y eso va a significar muy baja resolución. Fíjense lo pixeladas que están las manitos del esquimal aquí. ¿Ya? En general acá pueden ver lo pixelado que está.
si yo tomo el esquimal ahora y lo agrando, ¿cierto? Para que ocupe la mayor cantidad de espacio posible en mi composición, fíjense la resolución ahora. Ahora se distinguen los deditos, ¿sí? Se distinguen también las cejas y tal. Y la siguiente reducción de espacio que vamos a hacer es, primero me estoy haciendo cargo de que, por ejemplo, ninguna parte se salga del cuadrado de la composición, si no se va a notar en Unity, que los pies con estos saltos tampoco se pasen hacia abajo y que los pelos arriba tampoco se salgan. Entonces ahora está bien posicionado el esquimal. Y lo siguiente que voy a hacer es detectar cuál es el loop, ¿cierto? El ciclo de caminata parte con la lanza en la parte baja, la lanza sube y baja y llega nuevamente a la parte más baja. Al parecer, aquí está la parte más baja. Y al parecer también es justo en un segundo. Significa que el esquimal cumple su ciclo de caminata en solo 24 cuadros, ¿ya? En este caso voy a exportar solo esos 24 cuadros. En sus casos puede que tengan algunas animaciones intermedias, como una animación con algún accesorio del personaje o algún salto, algún cambio en la cara. En ese caso, sí tendrían que exportar la animación completa. Mientras se mantenga dentro de los márgenes, ¿cierto? De 720 por 720 píxeles y menos de 10 segundos, no van a tener problema, ¿ya? Lo ideal, si es que hay algunas de esas acciones, es cortar la animación y exportar solamente lo útil, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A que si yo tuviera, por ejemplo, 4 segundos de caminata y en el cuarto segundo el personaje, por ejemplo, hace un salto, lo ideal sería exportar solo un segundo de caminata, se fijan desde acá, justo antes del salto, y luego nosotros podemos lupear también ese segundo en Unity hacia atrás, ¿ya? Entonces, prueben si es que les funciona, ¿cierto? Exportar no más de 10 segundos en 720 por 720. Y en el caso de que quede muy pesado o no se pueda, luego vamos a hacer los cambios en Unity para que puedan ocupar la menor cantidad de frames posibles y lograr de todas maneras su animación. Para exportar al personaje, entonces, voy a la composición 1, Settings, le vamos a dar acá, ¿cierto? Un solo segundo. Y ahora tengo todo el ciclo de caminata del esquimal, pero en un solo segundo. Si le doy a play, fíjense que sigue haciendo el loop de caminata, ¿ya? De hecho, parece que voy a darle un segundo con un frame, porque al parecer se cortó un último frame. Ahí sí se ve fluido corriendo. Ahora entonces, nuevamente tengo mi personaje, la menor cantidad de cuadros posibles para guardar espacio. El personaje también en tamaño 720 por 720 para ahorrar resolución. Le damos clic a guardar sprite sheet. Le seleccionamos el nombre como personaje. Recuerden siempre utilizar las convenciones de nombre o al menos nombres que ustedes entiendan para que no tengan comp1, comp1, copia, comp1, copia 2, comp1, copia final, final, esta sí que sí, etcétera. Eso les va a quitar tiempo. Y el tiempo en este tipo de trabajos es oro. Fíjense que la cola, ¿cierto?, de exportación ahora tomó 10 segundos y aquí está nuestro personaje en solo 5 por 7, 25 cuadros, ¿ya? La resolución está relativamente buena, eso va a hacer que se vea mejor después también. Y no hay mucho espacio entre un personaje y el otro, por lo que esta imagen va a ser bien liviana. Entonces, exportar en Cheetah. Recuerden, ocupar todo el espacio de la composición en lo posible y ocupar la menor cantidad de cuadros en lo posible. Eso va a asegurar de que el proceso de exportar tome en vez de 2 minutos 15 segundos y eso les va a ahorrar varios minutos cada vez que exporten. Eso a la larga les va a sumar harto tiempo. Y también luego en Unity, cuando importemos nuestras imágenes, Unity también va a tomarse menos tiempo en reinterpretarlo como video. Entonces, estas son las buenas prácticas para trabajar con el sprite de Cheetah. Eso es entonces, voy a poner mi cabezota ahora al medio. Mucho gusto.